Vamos ahora con esta otra parte. Vamos a explicar las medidas de localización para datos agrupados. Si ya entendieron la parte anterior, acá es casi igualito, ¿no? Solo la fórmula, pero la fórmula también ya la conoce. Pues bien, entonces acá vamos a ver que lo primero también que se halla para cualquier cuantil, digo cuantil a todos, cuartil, decil, percentil, a todos, ¿no? Cómo se halla primero la posición, J por N entre N, ¿no? J es el cuantil que voy a hallar, J es 1, este es 1, J es 2, este es 2 y así, ¿no? N en minúscula es el total de datos y N mayúscula es el número de grupos en que se han dividido los datos. Entonces, la fórmula también es una fórmula conocida, ¿no? En este caso, la fórmula me indica que para hallar los cuantiles, ¿no? Acá tengo el límite inferior, ya ustedes lo conocen, límite inferior. J por N entre N es el número de la posición que hallamos primero, a la cual le resto FI menos 1. Entonces recuerden que los datos agrupados en una tabla tienen acá los datos agrupados. También tiene la frecuencia absoluta y también la frecuencia acumulada. Eso es lo que debe tener para hallar los cuartiles. Entonces, como quiera que acá dice frecuencia acumulada, pero de la fila anterior. Acuérdense que si, según la posición, si mi cuartil 1 está aquí, ¿no? Esta es la frecuencia acumulada en esa fila. Y FI menos 1 sería la frecuencia anterior, ¿no? Eso me está diciendo. Y todo eso después de restar divido entre FI, que es la frecuencia absoluta de esa fila, ¿no? Y finalmente lo multiplico por la amplitud del intervalo en esa fila. También lo puedo hallar, aunque la amplitud es igual en todos los intervalos, ¿no? La amplitud. Entonces, esta es una fórmula que ustedes ya conocen, es la misma fórmula de la mediana. Solo cambia de letra acá. ¿Por qué? Porque la mediana también es una medida de posición, ¿no? La mediana como medida de posición, la única diferencia la tiene acá, porque está dividiendo n entre 2. Cuando le decía hallamos el dato medio, este es n entre 2. Pero en caso de los cuartiles, de los cuantiles, ¿no? De todas las demás medidas de posición que estamos viendo ahorita, para hallar la posición es j por n entre n. Entonces, es decir, el cuantil que estoy hallando por el total de datos entre el número de grupos. Entonces, si estoy hallando el cuartil 2, recuerden, primero hallo la posición, dónde está, y según la fila que tengo, le aplico a esa fórmula los datos de esa fila. Igual para cualquier cuartil, lo mismo para cualquier otra medida de posición, como pueden ser los percentiles, los deciles, los quintiles, los tercios, etc. Para cualquiera de ellos. Pero vamos a verlo mejor en un ejemplo. Basta con un ejemplo, ya el resto es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Acá tengo la tabla estadística, ya está completa. Es la misma que he explicado antes sobre masa corporal de estudiantes. Primero hemos aprendido a hallar la tabla, luego le hemos hallado las medidas de tendencia, media, mediana, moda, luego le hemos hallado las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, y ahora le vamos a hallar sus medidas de posición o localización. En este caso, este ejemplo es de cuartiles, ¿ya? Vamos a hallar los tres cuartiles, cuartil 1, 2 y 3. Recuerden, su tabla debe tener los datos acá agrupados, en este caso, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Primero hallamos la posición, J por N entre N. Si voy a hallar cuartil 1, J es 1. N es el total de datos, que en este caso lo vemos acá, es 44. Todo dividido entre N. Esta N de acá, recuerden que es el número de grupos en que se ha dividido el total de datos. En este caso, como estoy hallando cuartiles, N es 4. Multiplico, divido y la posición de cuartil 1 es 11. Lo mismo para el cuartil 2. Si hallo cuartil 2, J es 2. El total de datos es 44 y lo divido entre 4, que es el número de grupos. Multiplico y divido y su posición de cuartil 2 es 22. Para el cuartil 3, J es 3. N,
J es 3, N es el total de datos, 44, y el número de grupos es 4. Multiplico, divido y la posición de este cuartil es 33. Pues bien, ahora aplicamos la fórmula para poder hallarlo. Aquí sí, entonces, según la posición del cuartil 1, no cabe aquí, no cabe en 10, cabe en esta fila. En 25 cabe, por lo tanto tengo la fila del cuartil 1, ahí lo indico con una flechita, ¿no? Esta es la fila del cuartil 1. Por lo tanto, de ahí saco mis datos. Cuartil 1, límite inferior 39, ahí está. J por N entre N, recuerden, es el número de la posición, en este caso es 11, menos la frecuencia acumulada de la fila anterior. Entonces, la frecuencia acumulada de la fila anterior es 10. Entre la frecuencia absoluta en esa fila es 15. Ahí está. Por la amplitud, en este intervalo es 3, como en todos los demás. Lo último que tienen que hacer es desarrollar la operación, ¿no? Restan, dividen, multiplican y al final le suman y me sale 39,2. Recuerden que este valor del cuartil debe estar en este intervalo, en esa fila. Ahí está el cuartil 2. Y también acá en el gráfico, que ya en la siguiente pregunta está, en el cuartil 1, en esa posición está 39,2. Ahí está el cuartil 1. Cuartil 2. El cuartil 2, su posición es 22. Buscándolo aquí en la frecuencia acumulada, cabe acá, dentro de 25, que coincidentemente está en la misma fila donde está el cuartil 1. Entonces señalo ahí cuartil 2, ¿no? Y de ahí saco mis datos, donde el límite inferior es 39, ¿ya? El dato de la posición J por N entre N es 22, menos la frecuencia absoluta acumulada de la fila anterior es 10, ahí está, entre la frecuencia absoluta en esa fila es 15. Resto, divido, multiplico y finalmente sumo y me va a dar el cuartil 2 es 41,4. Recuerden que el cuartil 2 también se le conoce como el cuartil medio porque precisamente está en el medio, en el centro de todos los datos. Y ahí está, en esa posición el cuartil 2 es 41,4. Para el cuartil 3, su posición es 33. ¿Ya? Vemos a dónde cabe en un dato que es igual a él mismo, en 33. Por lo tanto, en esa fila, que es la fila cuartil en este caso, para cuartil 3, ahí señalo, y de ahí voy a sacar los datos de la fórmula, donde el límite inferior es 42, ¿ya? Luego tengo el dato de la posición J por N entre N es 33, menos la frecuencia acumulada de la fila anterior es 25, ahí está, entre la frecuencia absoluta en esa fila es 8. Por la amplitud que en este caso es 3, en todos los intervalos es 3. ¿Muy bien? Restamos, multiplicamos, dividimos y finalmente sumamos y el cuartil 3 me da 45. Entonces 45, acá está la posición del cuartil 3, 45, ese es el cuartil. Ya aquí están sus interpretaciones de dos de ellos. Yo voy a interpretar el del medio, por ejemplo, digo, ¿no? El cuartil 2 me indica que el 50%, en este caso de estudiantes, pesan o tienen menos de 41,4 kilogramos de masa corporal y el 50% superior tiene igual o más que 41,4 kilogramos de masa corporal. Entonces, y la interpretación de cuartil 1 y cuartil 2, ¿no? Que es de la misma forma, aquí está. Analizamos también aquí cuáles son los grupos cuartiles, ¿no? Cuáles son los límites de los grupos cuartiles. Acá están los grupos. Primer grupo desde el dato menor hasta el cuartil 1, que su límite inferior sería el dato menor, que es 33. Su límite superior sería 39,2, que es el cuartil 1. El grupo 2 va desde cuartil 1 hasta cuartil 2. Por lo tanto, sus límites de este grupo serían límite inferior 39,2 y su límite superior 41,4. El grupo 3 va del cuartil 2 al cuartil 3. Su límite inferior sería 41,4 y su límite superior 45.
Y el último grupo, que es el grupo 4, sus límites son desde el cuartil 3 hasta el dato mayor. El cuartil 3, que es 45, y el dato mayor, que es 53. Como todos los intervalos, aquí tengo en cuenta que si este 39,2 lo tengo cerrado, quiere decir que ahí lo estoy incluyendo. Por lo tanto, acá cuando lo vuelvo a escribir, ya lo dejo abierto porque no puede estar ya ahí, porque acá lo cerré. Pero si acá lo dejara abierto, entonces acá sería cerrado. Recuerden que así funciona la escritura de los intervalos cuando están ordenados así, ¿ya? Entonces, esos son los grupos cuartiles. Y estas son las interpretaciones que complementan. Si hemos entendido cómo se hallan los cuartiles para datos agrupados, de la misma forma se hallan los deciles, de la misma forma se hallan los percentiles, de la misma forma se hallan los quintiles y de la misma forma se hallan los tercios. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo único que va a cambiar es aquí, que si ahorita vamos a ver, recuerden que aquí para los cuartiles el número de grupos será 4. Vamos a ver acá ligeramente un ejemplo de deciles. Miren, la tabla tiene lo mismo, sus datos, su frecuencia absoluta y su frecuencia acumulada. La misma fórmula para hallar la posición. Si voy a hallar decil 3, J es 3, N es el total de datos, 44. Decil 5, N44, decil 8, N44. Para todos es lo mismo. ¿Y cuánto es el n número de grupos? Si es que estoy hallando deciles, n de grupos es 10. Ahí está la diferencia, que acá divido entre 10. Multiplico, divido y ahí tengo la posición. Recuerden que la posición se busca en la frecuencia acumulada, donde tiene cabida. Entonces, como podemos ver aquí, el decil 3 y 5 coinciden en esta fila, el decil 8 coincide en esta fila que está sombreado de morado, ¿no? Ahí están los deciles, las posiciones. Entonces, de esas filas, de esas posiciones, voy a hallar los cuartiles usando la fórmula. Como ustedes pueden ver, es la misma fórmula. Tiene el límite inferior, tiene la posición de cada decil, ¿no? Se le resta la frecuencia de la fila anterior a todos ellos y se divide entre la frecuencia absoluta de su fila. En este caso, decil 3 y decil 5 están coincidiendo en la misma fila, ¿ya? Entonces, al hallarlo, acá están los deciles. Decil 3, por ejemplo, su límite inferior es 39. Su posición está ahí, acá. 13,2 cabe dentro de 25. Límite inferior 39. Su posición es 13,2, al cual le resto la frecuencia acumulada de la fila anterior, que es 10. Entre frecuencia absoluta, acá es 15. Por la amplitud 3, así. Del mismo modo hallamos el decil 5, el decil 8 y cualquier decil. Una vez que tengo ya los deciles hallados, acá están representados gráficamente. Recuerden que hay un orden, la posición es fija. El decil 3, el decil 5 y el decil 8. Ahí donde está el decil posicionado, ¿no? Se pone pues esa medida que hemos hallado, ¿no? Y se interpreta como está interpretado acá el decil 5 y el decil 8. Acá está. Vamos a ver con el 30, con el decil 3. Por ejemplo, ¿cómo interpreto este decil 3 que ya lo puse acá? Hasta acá engloba 30%. Digo, el 30% pesan menos de 39,64 kilogramos de masa corporal, mientras que el restante, que es el 70%, pesa más o igual que 39,64 kilogramos de masa corporal. Ya está. Así como hemos hallado los deciles, así se trabajan también los percentiles. Recuerden que los percentiles es porque hemos dividido en 100 partes iguales y cada parte es el 1%. Miren que tiene su tabla, tiene su frecuencia absoluta, tiene su frecuencia acumulada. Acá hemos hallado la posición. Todo lo demás es igual. ¿Dónde está el detalle? Acá, en la posición. J por N entre N. Si voy a hallar percentil 20, J es 20. El número de datos es el total de datos, es 44. Y el número de grupos, esto de acá, acá cambia. Voy a hallar percentiles, entonces es entre 100. Entre 100. Ese es lo único que cambia. Todo el resto es igual. Multiplico, divido y tengo la posición. Posición del percentil 20, 8,8. ¿Dónde cabe?
dentro de 10. Acá en esta fila está el percentil 20. Percentil 45. Posición 19,8. ¿Dónde cabe? Dentro de 25. Ahí está el percentil 45 señalado en esa fila. Percentil 90 está en posición 39,6, que cabe dentro de 42. Acá está, en este grupo. Entonces, para poder hallarlo, utilizamos la fórmula. En la fórmula vamos a ver uno de ellos. Por ejemplo, el percentil 45. El percentil 45 está en esta fila, morado. Su límite inferior 39. Su posición J por N entre N, que ya la tengo acá, es 8,8. 19,8, perdón, 19,8 menos la frecuencia acumulada de la fila anterior es 10 entre frecuencia absoluta, en este caso es 15 en la fila, por la amplitud 3. Resto, multiplico, divido y último suma, y ahí tengo el percentil 45 ubicado en la recta. Percentil 45 es que está entre 40 y 50, ¿cierto? 45. Y ahí están sus respectivas medidas de masa corporal. Y acá están las interpretaciones, ¿ya? Del mismo modo se hallan los demás percentil 20, percentil 90, cualquiera de los percentiles que quieran hallar desde el 1 al 99, de la misma forma. Vamos a ver ahora un ejemplo que tiene los tres a la vez. La misma tabla de masa corporal, ¿no? Con sus datos agrupados, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Primero hallo la posición. Estoy hallando la posición de un cuartil 3, de un decil 4 y de un percentil 65. Por favor, acá corregir. Cuartil 3, decil 4 y percentil 65. Entonces, miren, acá notamos mayor la diferencia. Si voy a cuartil 3, esta J es 3, esta N es el total de datos, es 44, y esta N el número de grupos cuartiles es 4. Multiplico y divido, la posición de cuartil 3 es 33. Pero ahora voy a hallar el decil 4. Para el decil 4 su J es 4, su N es el total de datos, 44. Pero como son deciles, su número de grupos es 10, divido entre 10. Multiplico, divido, ahí está la posición. Y para el percentil 65, su J es 65, total de datos es 44, y lo divido entre ¿cuánto? ¿Cuánto es el número de grupos? Como es percentiles, 100. Entonces, nos damos cuenta que acá es lo único que cambia. Cuartiles 4, deciles 10, percentiles 100, ¿no? Y me sale la posición de los cuantiles. Todos ellos se le llama cuantiles en general. Pues bien, ahora hallado la posición de los cuantiles, voy a hallar cada uno de ellos. La fórmula es la misma, ya saben. Los datos salen de la fila donde están ubicados. En este caso, en esta fila celeste está el decil 4 y en esta fila morado está coincidiendo en la misma fila el cuartil 3 y el percentil 65. El cuartil 3, ¿no? Vamos a ver su límite inferior, acá está, en morado, es 42. Su J por N entre N, el dato de la posición es 33. Su frecuencia acumulada de la fila anterior a morado, es 25. ¿Ya? Se resta y se divide entre su frecuencia absoluta, en este caso en esta fila es 8, por la amplitud que es 3. Resto, multiplico, divido y último sumo y me da 45, ¿no? Entonces tengo el cuartil 3. El decil 4 está en la posición 17,6 acá, en esta fila celeste. Entonces su límite inferior es 39. Su J por N entre N, el dato de la posición es 17,6, al cual le resto la frecuencia de la fila anterior, que es 10, entre frecuencia absoluta, que es 15 en esa fila, y multiplico por la amplitud, que es 3. Resto, multiplico, divido, sumo, y me da el decil 4. Luego tengo el percentil 65. Percentil 65 está en esta fila morado también, reemplazo sus datos y ahí está el percentil 65. Ahora vemos que estas medidas están ubicadas en la posición correspondiente, ¿no? Percentil 40, perdón,
decil 4 está en 40%, percentil 65 está en 65%, cuartil 3 está en cuartil 3 está en 75%, recuerden, ¿no? Habiendo acumulado 25, 25, 25, 75%. Entonces, interpretamos, ¿no? Acá está la interpretación del decil 4 y el percentil 65. Recuerden que la interpretación para todas es igual. Puedo interpretar este cuartil, digo el 75% de estudiantes tienen menos de 45 kilogramos de masa corporal y el 25% restantes tienen igual que 45 o más de 45 kilogramos de masa corporal. ¿Ve? Puedo interpretar cualquiera de ellos de la misma forma como han podido ver. Hasta aquí les he explicado cómo se halla primero la posición y luego cómo se hallan los cuantiles, cómo se grafica, cómo se interpreta. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Acá ya me voy a explicar, pero les dejo un ejemplo más que pueden leer y es la misma forma. Su tabla, acá está cuál he hallado, cómo he hallado, cuánto me ha salido y cómo se interpreta. Acá hay otro, acá he hallado un cuartil 2, acá he hallado percentil 60, está hallado y está interpretado. Entonces, hasta aquí, digamos, se ha explicado cómo se halla cualquiera de las medidas de posición.